Y el tema de la enseñanza de hoy lo he titulado Decidido. Si ustedes me pueden acompañar allí en sus Biblias, busquen en el libro de Daniel, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 8. Y bueno, no me pueden decir amén cuando estén allí, ¿verdad? Pero Daniel capítulo 1, versículo 8, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Voy a leerlo nuevamente. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Hace mucho tiempo hablaba con un hermano en Cristo en Venezuela y él llegaba a una conclusión. Él decía, en la vida, todas las cosas en nuestra vida se llevan a cabo por decisiones y relaciones. Y aunque estamos hablando en el ámbito laboral, él decía, si tú tomas buenas decisiones y te relacionas con buenas personas en el ámbito laboral, lo más probable es que tu carrera profesional sea con una buena trayectoria. Y cuando yo terminaba de hablar con él, yo lo llevé al ámbito espiritual y dije, la vida del creyente también se basa en decisiones y relaciones. Solamente que la palabra relaciones no la vamos a conjugar en plural, sino que la vamos a conjugar en singular. Mis decisiones y mi relación con Dios definen nuestro carácter. Y hoy le quiero hablar de eso. Hoy le quiero hablar de lo importante que es la toma de decisiones. Yo creo que en nuestra vida, cuando estamos niños, no nos preocupamos mucho por eso. Cuando estamos niños, el niño simplemente tiene el deseo de jugar, tiene el deseo de disfrutar. Pero ya cuando comenzamos a madurar y comenzamos a crecer, pasamos de esa etapa de adolescencia a ser adulto, ya nos toca tomar decisiones, incluso antes de eso. Por ejemplo, las primeras decisiones que tomamos nosotros como adolescentes es qué voy a estudiar, qué voy a hacer cuando sea grande. Si usted le pregunta a un niño ahorita qué va a hacer cuando sea grande, lo más probable es que le diga quiero ser policía, o quiero ser un bombero, o quiero ser un doctor, o quiero ser un jugador de cualquier deporte, sea básquetbol, fútbol, béisbol. Pero yo recuerdo que cuando a mí me preguntaban de niño, Nelson, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Yo decía, yo quiero ser veterinario. Me gustaban los animales. Y cuando fui creciendo, pasé de ser veterinario a interesarme por los números. Me gustan mucho los números. Y vi que la veterinaria no tenía nada que ver con los números. Me alejé completamente y me olvidé completamente de eso. Y decidí ser ingeniero, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Cuando estamos en esa parte que somos adultos jóvenes, como lo llaman ahora, tenemos 20, 22 años, tenemos que comenzar a decidir, ¿verdad? Decidimos enamorarnos y ese amor nos lleva a decidir casarnos, entonces tenemos que decidir nuestra pareja. No es fácil a veces decidir nuestra pareja. Decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida, dónde vamos a vivir. Decidimos seguir viviendo con nuestros padres y ser mantenidos hasta que mis hijos me puedan mantener. Hay un refrán en mi tierra que dice, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Una cosa que es totalmente contraria a lo que dice la Escritura. Pero hay gente que decide eso. Las decisiones son sumamente importantes. Yo estoy aquí predicando este mensaje hoy porque hace tiempo atrás, hace unos años atrás, Cristo habló a mi vida y yo decidí abrir las puertas de mi corazón. Lo que hablamos al inicio, tomé una decisión. Y después de tomar esa decisión, tuve que tener una relación con Dios. Y tengo una relación con Dios. Y Dios quiere que esa relación cada vez sea más íntima. Dios exige de mí y pide
no exige en el aspecto de que me obliga, sino que pide de mí, demanda de mí que yo tenga una relación con Él íntima, que sea una relación sumamente estrecha, que cada vez yo pueda conocerle más. Entonces, hablamos de decisiones y relaciones. En el capítulo 1 de Daniel, y yo le invito que en su casa lo lea completo, hay cosas muy interesantes donde Daniel se tuvo que parar firme y tomar una decisión. Cuando leemos, y los que han leído el capítulo del profeta Daniel, vemos que en el capítulo 1 pasaron cosas interesantes. Por ejemplo, él estaba en Israel, en Judá, cuando era el rey Joacim, y todos los de Israel fueron sitiados por el rey de Babilonia, en este caso Nabucodonosor. Y al ser sitiados los llevaron cautivos desde su pueblo de origen, Judá, hasta el reino en Babilonia. Entonces, hay 4 cosas importantes que yo quiero hoy tomar en consideración acerca del capítulo 1 de Daniel. Y hoy vamos a estar hablando de lo primero que quiero decirle es que Daniel tomó decisiones viniendo de otras tierras. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados, en la gran mayoría, venimos de otros países. Somos de nuestros países latinoamericanos. Y nos podemos identificar mucho como lo que pasó a Daniel. Lo único que pudiéramos decir diferente es que nosotros decidimos venirnos acá. No sé cuándo fue el día que usted decidió tomar, valga la redundancia, tomó la decisión de venir a este país. Pero a Daniel no lo dejaron decidir, decidieron por él. Daniel simplemente fue cautivo y llevado. Si vamos ahí al libro de Daniel, en el versículo 7, espero que tengan su Biblia abierta todavía. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 4, dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió, es decir, tomó posesión de la tierra. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Y me gusta eso, el Señor permitió. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y lo puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenas, escuchen bien este nombre, jefe de los oficiales de su corte, que le llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real. Miren de dónde venía Daniel. Pertenecientes a la real y a la nobleza. Y aquí hay unas características importantes, versículo 4, y creo que le preste atención. Deberían ser, número 1, jóvenes apuestos. Número 2, sin ningún defecto físico. Y número 3, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspena debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Quiere decir que cuando fueron a atacar esa ciudad y tomaron posesión de ella, el rey Aspenas, jefe de los oficiales, tenía un mandato del Nabucodonosor y decía: busca personas que tengan estas características, ¿verdad? Y al mirar en el entorno de todas las personas que estaban prisioneras, pudieron seleccionar 4 personas. Más adelante vamos a hablar. Una era Daniel y 3 más. Jóvenes apuestos, sabios, que vinieran de la nobleza, que vinieran de la familia real, para ponerlos como prisioneros. Lo primero que nosotros vemos en el capítulo 1 de Daniel es que Daniel le cambian la forma de vivir. Lo quitan de su estado natural, donde él vivía, donde él estaba cómodo, donde él estaba totalmente acostumbrado a vivir de esa forma, donde ya tenía hábitos que para él y para los que estaban con él eran comunes, eran de su agrado, y lo ponen en una ciudad con condiciones totalmente distintas a la que él traía. ¿No se parece un poco a lo que usted y yo vivimos cuando llegamos de nuestros países a otras tierras? Cuando yo llegué de Venezuela a México, el primer impacto fue la comida, porque la comida es totalmente distinta, el sazón de la comida mexicana es totalmente distinta a la venezolana. En Venezuela no se come chile, no se come picante, la comida no es picosa. Y yo me adapté a eso, pero yo decidí hacerlo. A Daniel lo llevaron cautivo y lo llevaron allí. Entonces, lo primero que pasa en la vida de Daniel es que le quitan su entorno, su forma de ser. Le cambian por completo lo que él estaba acostumbrado. Lo llevan cautivo
por tener esas características, buenas cualidades, fue una persona candidata a ser prisionero. Imagínese usted, teniendo buenas características. Y lo llevan prisionero a Babilonia, lo llevan cautivo a Babilonia, como lo leíamos allí. Y pasa algo muy importante. Al momento que llega cautivo a Babilonia, lo primero que hace Babilonia, el rey Nabucodonosor en Babilonia, es cambiarles el nombre. Y aquí quiero hacer otra pausa. Cuando hablamos de Babilonia, cuando hablamos del rey Nabucodonosor, podemos hacer una analogía de que Babilonia representa las cosas del mundo, de que Babilonia representa las cosas paganas, de que Babilonia representa cosas que no estaban acorde ni en forma ni en orden a lo que Dios establecía en la palabra. Es decir, Daniel es sacado del pueblo de Israel, donde creían en el Dios vivo, donde adoraban al Dios vivo, y es puesto en un lugar donde hacían todo lo contrario a lo que él venía haciendo. Y al llevarlo allí prisionero, el rey decide, no era que él pidió, no, el rey decide cambiarle los nombres. Y si buscamos allí, ahí mismo en capítulo 1, en el versículo 7, podemos leer desde el 6, en el versículo 6, fíjense lo que dice. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Y el versículo 7, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsázar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Hermano, muchas veces el mundo trata de cambiar nuestra identidad. Muchas veces para nosotros para el mundo somos otra persona. Muchas veces Dios tiene un concepto de nosotros que nosotros mismos no podemos creer, porque creemos más el concepto que dice el mundo. Muchas veces yo me he visto con personas donde le creen más a lo que el mundo dice que a lo que Dios dice. Yo le voy a decir una cosa, muchas veces yo me he sentido incapaz de hacer cosas, de llegar a alcanzar algo. Y todavía me siento así en muchas áreas de mi vida. En muchas oportunidades yo he sentido de que no voy a poder lograr alcanzar lo que se me está presentando al frente. Y eso es lo que el diablo quiere. Y eso es lo que el mundo hace. El mundo ve las características que Dios te ha dado, los dones y talentos que Dios te ha dado, y lo que hace es cambiarlo. ¿Verdad? Personas que dicen, tú no sirves para eso. Tú no naciste para esto. Tú nunca lo vas a lograr. Tú nunca vas a poder. Tú siempre vas a fracasar. Tú nunca vas a llegar a alcanzar eso. Tú nunca lo vas a poder. Y las personas comienzan a creer eso, y a creer eso, y a creer eso. Daniel llegó con unas características y un nombre. ¿Saben lo que significa el nombre, el significado del nombre de Daniel? El significado del nombre de Daniel es príncipe de paz. Eso significa el nombre Daniel. Cuando a Daniel le pusieron el nombre en Judá, estaban viendo en él, era un príncipe de paz. Pero cuando Daniel llega a Babilonia, el jefe del ejército le cambia el nombre por príncipe de paz y le pone Belsázar, que significa príncipe de Bel. Y Bel es un ídolo de Babilonia. Fíjense lo que le hicieron. Le cambiaron el nombre de príncipe de paz, del Dios creador del universo, del Dios creador de todas las cosas, para ponerle príncipe de un Dios pagano. A los otros también. Ananías significa misericordia de Dios, y le cambian el nombre por Sadrac, que significa mandato de Acú, y Acú era el dios de la luna, un dios pagano. A Misael, el nombre de Misael significa ¿quién como Dios? Imagínense usted, qué lindo nombre. Misael significa ¿quién como Dios? No hay nadie como Dios. Y al llegar a Babilonia le colocan el nombre de Mesac, que significa ¿quién como Acú? El dios pagano de la luna. Cuando llega Azarías, Azarías significa a quien Dios ayuda, la persona a quien Dios ayuda. Y al llegar a Babilonia le cambian por nombre de Azarías a Abed-Negó, que significa siervo de Nebo, otro dios pagano de Babilonia. Y tal vez para el rey y para el jefe, ellos representaban eso. Tal vez nosotros para el mundo representamos algo, pero lo importante aquí es la decisión que ellos tomaron.
Lo importante es que a pesar de que estaban cautivos, lo importante es que a pesar de que estaban presos en Babilonia, porque no es que lo llevaron, oye, mira, ¿tú quieres ser cautivo en Babilonia? Sí. Oye, mira, ¿me pueden llevar preso a mí, por favor? Ah, sí, cómo no. Métase ahí y pónganle No, no fue así. Vieron las características de ellos, los tomaron, los sitiaron y los llevaron a la fuerza. Pero al llegar allá, y me imagino a Daniel, a Misael, a Azarías y a Ananías viendo todo lo que había ahí en Babilonia, viendo todas las cosas que ellos entendían que a Dios no le agradaban porque conocían el propósito y la voluntad de Dios. Ellos tomaron una decisión. Y es lo que leímos al inicio. Versículo 8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Daniel tomó una decisión. Y al momento de tomar una decisión, yo quiero decirles que hay personas que toman decisiones sin fundamento y hay personas que toman decisiones con determinación. Hermano, ¿cómo es eso? Le explico. La palabra decisión significa separar. Cuando yo decido, yo separo algo. Dice, dejar al lado con el fin de cortar. Cuando yo decido hacer algo, eso es lo que yo estoy haciendo, dejando a un lado y tomando otro rumbo. Cuando yo decido servir a Dios, la Biblia dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si la Biblia me enseña que no puedo servir a Dios y a las riquezas, y yo decido servir a Dios, ¿qué tengo que hacer? Dejar al lado las riquezas. Hermano, entonces no va a trabajar más para que no tenga dinero. No. Dejar al lado el ego de querer tener poder y de querer tener grandeza mediante la riqueza. Eso es lo que yo debo hacer. Cuando yo tomo una decisión con determinación, es una decisión que va con una seriedad, con un argumento. Una decisión que me proyecta en dónde está mi presente y a dónde voy, lo cual es mi futuro. Una decisión con determinación, que significa decisión dejar al lado, es cuando yo digo, este es mi presente y estoy viviendo este presente porque he vivido en ese pasado, dejo al lado ese pasado y me enfoco en este presente y decido seguir un futuro mejor. La Biblia dice que todos los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Decisiones. Decisiones con determinación. No me mueve nadie de allí. Y Daniel, viendo todo el panorama que había en Babilonia, lo primero que dijo es, una cosa te voy a decir. Me trajiste preso acá, me trajiste cautivo, me trajiste a la fuerza, y me vas a obligar a comer los manjares del rey. Los pongo un poco en contexto. Cuando leemos Daniel capítulo 1, el rey de Babilonia pedía a estas personas porque él necesitaba a un gabinete, digámoslo así, a un grupo de personas que fuesen sabios, que fuesen entendidos para que le ayudaran en su reinado. Entonces, ahí los tenían en una parte, en un lugar apartado. En esa parte iban a comer y a beber las mismas cosas que el rey bebía y a aprender todas las lenguas y todas las culturas de los medos persas. Fíjense que Daniel le dice, no me obligues a comer la comida del rey, pero no le dijo, no me obligues a aprender lo que ustedes saben. ¿Por qué? Porque la comida del rey, según lo que Daniel sabía y según lo que la Biblia les decía y según lo que Dios le había mandado, no era agradable a Dios. Daniel decidió a favor de Dios. Y cuando nosotros, mis hermanos, decidimos a favor de Dios, aunque al principio nos parece que es una locura, Dios nos va a recompensar. Hermano, ¿y cómo es eso? Daniel nos los enseña. Y fíjense esta enseñanza que bonita la podemos sacar. Daniel es un libro profético con mucha riqueza en cuanto a las profecías. Yo le invito a que lea el libro de Daniel. Es un libro muy interesante. Pero lo más importante que yo quiero resaltar está allí en el capítulo 1. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Y lo leíamos ahorita. Daniel no solamente lo decidió, sino que se lo propuso. Cuando usted se propone hacer algo, cuando usted se exige a sí mismo hacer algo y usted decide alcanzar esa meta y esa meta está en los planes del Señor, mi hermano, usted va a ser una persona que lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense lo que leíamos ahí, versículo 9. Seguimos ahí en el capítulo 1. Y vámonos ahora al versículo 9. Dice, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los jefes, del jefe de los oficiales,
Dios le había dado gracia a Daniel delante de esas personas, porque era un hombre que tenía gracia delante de Dios. De los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel. Escuche lo que dice el jefe. Cuando Daniel le dice, no me obligues a comer eso. Tengo miedo de mi señor el rey, es decir, Nabucodonosor. Pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, es decir, Daniel fue con la primera persona y la primera persona dijo, no puedo atender a hacerte eso, porque corro en riesgo mi vida y por tu culpa yo voy a morir. Entonces Daniel, como se propuso y decidió con determinación y como se propuso en su corazón, fue con el guardia que los atendía. Y dice, y Daniel le dijo, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días. Pasado el tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Lo primero que Dios nos muestra aquí a través del libro de Daniel es que Daniel confiaba en el Señor. Y Daniel, como confiaba en el Señor y sabía que estaba haciendo lo correcto porque esa era la voluntad de Dios, lo primero que le dice al rey es, bueno, ponnos a prueba. Danos solo a comer agua y verduras y no nos des ni el vino ni la comida del rey, porque eso no le agrada a Dios. Y mi deseo es agradar a Dios. Y danos una prueba de 10 días. Y después de esos 10 días, evalúa tú si yo necesito comerla o no necesito comerla. Imagínense qué fe tan grande de Daniel. Un hombre que conocía a Dios. Qué determinación tan... Estaba convencido Daniel, lo que él estaba haciendo estaba a favor de lo que Dios establece en su escritura. Hermano, cuando nosotros tenemos nuestra convicción puesta en Dios, por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando tenemos los ojos puestos en el Señor y de ahí no nos mueve nadie, nosotros podemos decir, no importa, aunque perezca, aunque haya esto, aunque hayan estos problemas, aunque el mundo se me venga encima, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa adoraremos a Dios y de allí nadie me mueve y les pongo a prueba. Y fue lo que hizo Daniel. Daniel puso a prueba al jefe y el jefe accedió. Cuando nosotros tomamos esa decisión de servir a Dios, de buscar a Dios, podemos poner a prueba el mundo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Será que vamos a salir a retar gente? No. Se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaron de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey y en su lugar le siguió alimentando con verduras. El guardia fue el primero que quedó impactado con lo que Dios estaba haciendo con ellos. A veces nosotros podemos aplicar la lógica y decir, bueno, pero ¿cómo estaban más sanos y más robustos si no estaban comiendo lo que normalmente una persona ahí en Babilonia comía para ser sano y robusto? No se trata de la comida, se trata de un propósito de Dios. Se trata de que ellos estaban prefiriendo seguir el propósito de Dios que cumplir lo que el mundo le estaba diciendo. Se trata de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amén. Ahora, después de que el guardia vio esto, viene la consecuencia de esa confianza que Daniel y estos jóvenes tuvieron en Dios. Versículo 17. Fíjense la evaluación. Después de haberlos pasado por todo eso, el rey Nabucodonosor dice cuando leemos en el capítulo 1 que hizo una evaluación de todos los jóvenes que estaban allí. Y esto es lo que acontece. Versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. El rey los interrogó, ya no era el guardia ni el jefe de los guardias, ahora el mismo Nabucodonosor. Dice, y el rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros, de su reino. Amén. Hermano, cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, a confiar en el Señor, cuando nosotros nos proponemos en el corazón a decidir a favor de Dios,
usted va a tener la recompensa. Permiso. Probablemente al principio usted va a ver que los demás se están deleitando en un manjar, en un vino, y usted simplemente tiene verdura y agua. Tal vez al principio las personas no van a entender cómo es que decides hacer esto si esto es mejor. Tal vez al principio la gente te va a ver como una persona simple y no como la persona que todo el mundo sigue la corriente. Tal vez al principio te vas a ver de que tú vas en contra de lo que los demás dicen cuando estamos haciendo el propósito de Dios. Y asegúrese bien de que cuando usted decida es la voluntad y el propósito de Dios. Y cuando nosotros la filtramos por la palabra del Señor, y cuando nosotros tenemos esa guía del Señor, cuando nosotros tenemos ese discernimiento de Dios, entonces nosotros vamos a poder ser como Daniel. Entonces nosotros vamos a decir, propongo en mi corazón no contaminarme con eso, porque he decidido, como dice la alabanza, seguir a Cristo. He decidido confiar mi vida en el Señor. No confío en el sistema financiero, no confío tampoco en los ahorros que tengo, no confío tampoco en mis destrezas, no confío en mis habilidades que son buenas, que son necesarias. Tengo mi confianza puesta en el Señor. Daniel no dejó de aprender lo que tenía que aprender. Daniel no dejó de estudiar lo que tenía que estudiar. Pero Daniel entendió que cumpliendo el propósito y la bendición de Dios, cumpliendo el mandato de Dios, Dios le iba a recompensar. Y ya para terminar, mis hermanos, quiero dejarles un salmo que es una joya de Dios. Acompáñenme ahí en sus Biblias el Salmo 143 y vamos a leer paso a paso el versículo 10. Cuando yo decido a favor de Dios, yo debo estar basado en esto que me enseña el Señor. Hay muchos más, muchos pasajes más, pero este me llamó mucho la atención. Salmo 143, versículo 10 dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque puede ser una decisión a la ligera. Señor, quiero hacer tu voluntad. Bueno, esta es mi voluntad. Oh, no, Señor, no, yo no puedo hacer eso. El salmista dice, enséñame, instrúyeme, guíame, ayúdame, muéstrame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, dice el salmista. Y la segunda parte de este versículo dice, que tu buen espíritu me guíe por territorios, por un terreno, perdón, sin obstáculos. Dios nos va a guiar y Dios nos va a mostrar su voluntad. Hermano, lo más importante para cumplir la voluntad y el propósito de Dios es empezar con una decisión, con determinación. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Todavía estamos a tiempo porque Dios es un Dios de posibilidades y de oportunidades. Así que yo espero en el Señor de que esto que aprendimos hoy de Daniel nos quede grabado en nuestro corazón. Cuando yo leí la primera vez ese pasaje en el capítulo 1, el versículo 8, yo pude entender de que debo proponerme en mi vida, en mi ser, en mi alma, en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, no contaminarme con las cosas de este mundo. Vamos a orar. Yo le pido ahí cierre sus ojos en su hogar y vamos a hacer esta oración al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu bendición. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu palabra, una palabra hermosa, donde podemos aprender. Gracias por este hombre de Dios que nos deja una enseñanza tremenda. Ayúdanos, Señor, a tener la fe, la valentía, la decisión, la determinación de Daniel y que podamos aprender de Daniel lo que nosotros necesitamos a nuestra vida. A partir de ahora, Señor, queremos tomar decisiones basadas en ti, basado en tu voluntad. Te pedimos perdón, Padre, cuando hemos tomado decisiones que no han sido filtradas, que no han sido puestas en la mesa, que no han sido parte de nuestra petición de oración. Muchas de nuestras decisiones, Señor, tienen por sobre todo consecuencias. Cuando decidimos mal, nuestras consecuencias no son buenas. Pero cuando decidimos a favor de ti, Señor, a pesar que al inicio no lo entendamos y a pesar de que las personas
al primer momento no lo entiendan, cuando estamos confiados de que hacemos tu propósito y de que andamos en tu voluntad, tú nos vas a recompensar. Nos vas a dar un galardón. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que a partir de este momento mis decisiones sean con determinación y filtradas bajo el propósito y la voluntad tuya mediante tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.